Muy bien, hoy vamos a ver el tema de la temperatura y el equilibrio térmico ya de la etapa 2 de calor. Iniciamos viendo la diferencia entre calor y temperatura. Normalmente creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo, van muy relacionados y trata de la siguiente forma. Vamos a ver primero lo que es la temperatura. Dice que la temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Muy bien, ahorita vamos a analizar exactamente lo que es el equilibrio térmico para que quede más claro. Otro punto que se va a manejar también como temperatura es que también se define como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que constituyen a un cuerpo u objeto. O sea que según la energía cinética de cada molécula, va a depender si es mucho el movimiento, entonces su temperatura va a ser alta. Si el movimiento de las moléculas es muy moderado o es poco el movimiento, entonces su temperatura va a ser baja. Y pues la temperatura la vamos a medir con un instrumento llamado termómetro. Ahora vamos a ver lo que es calor. Ya vimos ahorita temperatura, vamos a ver lo que es el calor. Algo muy importante, el calor es la energía que intercambian dos objetos o sistemas cuando están en contacto con distinta temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. O sea, cuando transfieren energía térmica entre sí. Muy bien, ¿qué es el calor? Primero, el calor es energía, esto que no se olvide. El calor es energía y es una energía que está en tránsito, que se mueve. Tengo un cuerpo de mayor temperatura, aquí veamos el ejemplo. Tengo un cuerpo que tiene mayor temperatura, está aquí en color rojo. Y tengo un cuerpo que tiene menor temperatura, está en azul. Muy bien, la energía se va a transferir siempre, la energía calorífica se transfiere del cuerpo que tiene más temperatura al cuerpo que tiene menos temperatura. Siempre es así. Y esto que va viajando es el calor. Este le va a transmitir calor a este cuerpo B. El cuerpo A le da calor al cuerpo B, le transmite calor, le transmite esa energía hasta que lleguen a un equilibrio térmico. Entonces, importante recordar, el calor es energía y la energía es la que se transmite. Y una vez que le transmite la energía, ¿cómo lo va a manifestar este cuerpo? Lo va a manifestar aumentando la temperatura. Por eso no se dice, no es correcto decir que un cuerpo está más caliente o menos caliente. Ya a nivel de bachiller o de universidad ya se dice que un cuerpo tiene mayor temperatura o menor temperatura. Muy bien, entonces recuerden, el calor es la energía que se está transfiriendo del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y mencionamos mucho el equilibrio térmico. ¿Qué es? Muy bien, vamos a ver aquí este ejemplo. Equilibrio térmico. Cuando un objeto transmite calor a otro y alcanzan la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico. Como su nombre lo dice, un equilibrio de temperatura. Vamos a ver este ejemplo que tengo aquí. Dejen que inicie. Está a 90 grados y a 10 grados. Están en contacto. Este que está al lado izquierdo le transmite calor al que está del lado derecho hasta que los dos alcanzan la misma temperatura. En este caso los ponen de 50 grados. Inician 90 grados y 10 grados. Transmite calor y llegan al equilibrio térmico. Una vez que están en equilibrio térmico, ya no se transmite calor. Porque recuerde que el calor siempre es el de mayor temperatura a menor temperatura. Si los dos pedazos de, en este caso de esta barra, alcanzan la temperatura igual, entonces ya ninguno transmite calor. Aquí llegaron al equilibrio térmico, 50 grados centígrados. Bien, vamos a ver este punto elemental para poder hacer nuestro siguiente análisis. ¿De qué está hecha toda la materia? Bien, toda la materia está compuesta por pequeñas partículas llamadas moléculas, las cuales constituyen la porción más pequeña de la sustancia pura. Aquí ponemos de ejemplo la molécula del agua. La molécula del agua consta de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno,
unidos ellos forman la molécula de agua. Entonces la molécula es la parte más pequeña, pero sigue siendo esa sustancia. Si usted divide esta molécula, le van a quedar átomos. Muy bien, vamos a estar manejando lo que son moléculas, que es la parte más pequeña, como dice aquí, que queda una sustancia pura. Bien, vemos esto de las moléculas porque vamos a entrar a analizar lo que es la teoría cinético-molecular de las partículas en un gas. Esto va a aplicar para toda la materia, pero vamos a ver en específico en un gas. Muy bien, aquí está simulando este GIF cómo es el movimiento de las moléculas de un gas. Suponga que usted tiene un gas encerrado en un recipiente, en un envase de vidrio tapado, donde no escapan las moléculas. Dice, las moléculas son partículas muy alejadas entre sí. Si usted observa, hay mucho espacio entre una molécula y otra. Están en continuo movimiento. Las moléculas de un gas siempre se están moviendo, nunca están estáticas. Y se chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. Usted observa, pues aquí se observa bien que ellas están chocando entre ellas mismas y entre las paredes del recipiente que los contiene. La presión de un gas es por el choque de las moléculas en las paredes. Cuando un gas está a presión, está chocando siempre con las paredes de las moléculas del recipiente, perdón, por eso es lo que genera la presión. Y esto muy importante, la energía cinética de las moléculas depende de su temperatura y su estado de agregación. A mayor temperatura es mayor la energía cinética y esto es lo más importante. Cuando un objeto tiene una temperatura alta, significa que sus moléculas se están moviendo muy rápido. Si un objeto tuviera una temperatura menor o baja, las moléculas serían muy lentas. Y si ese objeto llega a congelarse, las moléculas dejan de moverse, quedan estáticas. A eso es a lo que se llama cuando un objeto llega al punto de congelación. Sus moléculas se detienen, dejan de moverse, dejan de vibrar. Muy bien, este es el ejemplo de un gas. Pero también existe movimiento de moléculas en un líquido. Dice, las moléculas de un líquido estando más juntas aún tienen cierta separación entre ellas y tienen movimiento. Aquí lo representamos. Están juntas las moléculas, pero ellas siguen vibrando, se mueven. Dice, además que se pueden deslizar unas sobre otras y así adoptar la forma del recipiente que los contiene. Un líquido cualquiera va a tomar la forma del recipiente. Si el recipiente es cilíndrico, pues van a tener forma cilíndrica. Si el recipiente es cuadrado, cúbico, va a tomar una forma cúbica. Muy bien, aunque las moléculas están más pegaditas, ellas siguen moviéndose, tienen vibración. Igual cumple, a mayor movimiento de moléculas, mayor temperatura de la sustancia. A menor movimiento de las moléculas, menor temperatura, hasta que llegue al punto de congelación donde las moléculas dejan de moverse. Y en este caso para el agua, por ejemplo, es cuando el agua se hace hielo. Sus moléculas se detienen y llegó al punto donde se congela. Ahora, movimiento de moléculas de un sólido. Nosotros creemos que un sólido, sus moléculas no las vemos y creemos que está estático, pero no. Dice, en un sólido, por ejemplo una piedra, las moléculas también se mueven o vibran, aunque no la podemos ver porque están muy pequeñas. A mayor calor, mayor movimiento o vibración de las moléculas. Fíjese, aquí lo ejemplifica. Sus moléculas están realmente muy unidas, pero aún así, si esto fuera, por ejemplo, la piedra aumenta la temperatura, las moléculas estarían vibrando más. Si esto baja la temperatura, las moléculas vibran menos, tendrían menos movimiento. Y si esta piedra se llegara a congelar, sus moléculas se detendrían. Quizás no lo podamos ver nosotros a simple vista, pero si un objeto se congela, una piedra, un pedazo de metal, lo que sea, cuando llega el punto en que se congelan, sus moléculas dejan de vibrar, estarían estáticas. Eso es cuando algo se congela. Muy bien.
Para medir la temperatura, que es lo que hemos estado manejando, dijimos que se utilizaba el termómetro. En este caso vamos a ver lo que es el termómetro de mercurio. Dice que está compuesto por una varilla de vidrio que está hueca al vacío. Y aquí en la punta se tiene una gota de mercurio, el cual con el calor se expande y con el frío se contrae por efecto de dilatación térmica, un tema que veo más adelante. Muy bien, esto está en este tubo de vidrio. Hay un pequeño tubito hueco adentro, como si fuera un pequeño popote. Está hueco y está el vacío. Y aquí en la punta se pone mercurio. Cuando ponemos el termómetro, esta parte bajo el brazo, nuestro calor corporal eleva la temperatura del mercurio, y cuando eleva su temperatura, sus moléculas vibran y ocupan más espacio, entonces el mercurio se expande. Y este mercurio no tiene a dónde expandirse más que hacia aquí arriba, y es cuando hace las mediciones de la temperatura: 36 grados, 37 grados, 38 grados, etcétera. Si este mercurio baja su temperatura, o sea, se enfría, las moléculas se contraen y la columna de mercurio va a disminuir y marcando menor temperatura. Este es de los primeros termómetros que se inventaron, y ahorita existen termómetros digitales, termómetros infrarrojos, como el de la presentación, es que es una pistolita que nos ponen en la frente, cualquier parte del cuerpo, y detecta la radiación infrarroja que tenga el cuerpo. Muy bien, este es el termómetro de mercurio. Y estos termómetros manejan diferentes escalas de temperatura. Las escalas de temperatura que existen son el grados Celsius o centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin, que son las que vamos a ver ahorita. Existen otras escalas de temperatura, pero no las manejamos aquí en este curso. Bien, vamos a iniciar con la escala Celsius o centígrado. Celsius es por el apellido del científico que hizo esta escala. Hizo lo siguiente: con respecto al agua, a los 0 grados se congela, y a los 100 grados centígrados o Celsius está en su punto de ebullición. Es cuando el agua está hirviendo. ¿Qué es lo que hizo el señor Celsius? Puso agua con hielos, metió su termómetro al agua con hielos, y como se estaba congelando, él le puso una pequeña marca y dijo: aquí es el punto de congelación, aquí empezamos en 0. Este mismo termómetro lo metió al agua que estaba hirviendo y observó que el termómetro se elevó, y le puso una marca y dijo: aquí va a ser el punto en donde el agua está hirviendo, y le voy a llamar 100. Entonces a los 0 se congela el agua, a los 0 grados centígrados, a los 100 grados centígrados el agua hierve o está en su punto de ebullición, y hizo las divisiones de 100. Se llama centígrados porque desde que se congela hasta que hierve o ebulle el agua hay 100 divisiones, por eso se llama centígrado, 100 grados. Y se le dice Celsius en honor al científico que hizo esta escala. Pero también existe la escala Fahrenheit, que es la que utiliza el sistema inglés de unidades, es la que se utiliza en Estados Unidos, en Inglaterra, donde allá lo que hicieron el científico Fahrenheit al agua congelar, él le marcó que fuera 32 Fahrenheit, y el agua hirviendo le marcó que fuera 212 Fahrenheit, y él así hizo sus divisiones. Por eso cuando estamos aquí en México a 0 grados, en Estados Unidos estarían a 32 grados Fahrenheit. Aquí son grados centígrados o Celsius. 0 grados centígrados es 32 Fahrenheit. Si tenemos agua hirviendo, aquí serían 100 grados centígrados, allá son 212 Fahrenheit. Y por último tenemos la escala Kelvin. Esta escala es muy importante porque es una escala que se maneja más de forma científica. La escala Kelvin, el agua se congela
a los 273.15 Kelvin. Aquí no se menciona la palabra grados, aquí solo se dice Kelvin. El punto de ebullición del agua es 373.15 Kelvin. Luego nos dice aquí, esta escala maneja lo que se llama el cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, que es la temperatura más fría en todo el universo, donde las moléculas de todos los objetos dejan de moverse porque se congelan. Entonces, a los 0 Kelvin es la temperatura más fría que puede existir en todo el universo según los científicos hasta la fecha. Y a esa temperatura se congela todo, sólidos, líquidos y gases, sus moléculas dejan de moverse. Bien, aquí hay un cuadro comparativo donde, por ejemplo, si el agua se congela a los 32 Fahrenheit, a 32 grados Fahrenheit, a los 0 grados Celsius o a los 273.15 Kelvin. Después, el agua entra en su punto de ebullición a los 212 Fahrenheit o lo que es lo mismo a los 100 grados Celsius o centígrados o a los 373.15 Kelvin. Y el cero absoluto, o sea, donde todo se congela en Kelvin, sería menos 273.15 grados centígrados o sería menos 460 grados Fahrenheit. Aquí está especificado. 0 Kelvin es igual a menos 273.15 grados centígrados. Esto es el cero absoluto, 0 Kelvin. Muy bien, entonces nosotros aquí en Latinoamérica, Centroamérica, utilizamos los grados Celsius. En Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit. Y más científicamente se utilizan los grados Kelvin. Con estas formulitas podemos convertir de un grado a otro según nuestras necesidades. Por ejemplo, esta, de Celsius a Fahrenheit, tendríamos que multiplicar lo que valen los grados centígrados por 1.8 y lo que nos quedó de esta multiplicación más 32. Ahora, si queremos convertir de Fahrenheit a Celsius, entonces los grados Celsius sería lo que valen los grados Fahrenheit, aquí ponemos su valor, menos 32, y esta resta, lo que me quede de esta resta la divido entre 1.8 y así obtengo cuánto sería en grados centígrados. Si yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, muy simple. Para obtener esos Kelvin, yo solamente voy a sumar los grados centígrados más 273. Y para convertir de Kelvin a Celsius, igual, esos grados centígrados o Celsius sería lo que valen los Kelvin menos 273. Usted lo hace en la calculadora y sale fácil. Ahora usted puede decir, yo quiero convertir de Fahrenheit a Kelvin. No tengo una fórmula directa, pero pues hace lo siguiente. Los Fahrenheit primero los convierte a Celsius. Ya que tenga los Celsius, entonces los Celsius los convierte a Kelvin y así lo podría hacer. Muy bien, esta es la información que usted debe de tener ahí anotada. Por favor, tome toda la información que se acaba de ver en esta presentación y escríbala en su libreta para más adelante practicar estas formulitas de conversión de unidades de temperatura. Muchas gracias a todos. A continuación les dejo aquí unos ejemplos de conversión primero de Celsius a Fahrenheit. Esta es la formulita, los grados centígrados o Celsius por 1.8, lo que nos quede más 32. Ejemplo, si yo quiero convertir 10 grados centígrados o Celsius a Fahrenheit, ¿qué hago? Donde van los grados centígrados pongo el valor que son 10 por 1.8, lo que me quede más 32 y me quedaría igual a 50 grados Fahrenheit. Si yo convirtiera 15 grados centígrados a Fahrenheit, entonces estos 15 grados centígrados, así como marca la formulita que los pongo aquí, entonces aquí pongo el 15 por 1.8, lo que me quede
más 32 y me debe quedar 59 Fahrenheit. Igual aquí, si quiero convertir 20 grados centígrados a Fahrenheit, este 20 los pongo aquí donde va los grados centígrados según la fórmula. 20 por 1.8 más 32 igual a 68 Fahrenheit. Y así están estos ejemplos. Ahora, para la conversión de Fahrenheit a Celsius, aquí está la formulita. Los grados Celsius o centígrados es igual a los Fahrenheit menos 32. Y lo que me quede de esta resta, primero la realizo. El resultado de esta resta lo divido entre 1.8. Ejemplo, si quiero convertir 20 grados Fahrenheit a Celsius sería los 20 Fahrenheit menos 32, lo que me quede entre 1.8 me debe quedar a menos 6.67 grados centígrados. Igual, si quiero convertir 30 Fahrenheit sería 30 menos 32, lo que me quede entre 1.8 me queda a menos 1.11. Y por ejemplo para convertir 44 Fahrenheit sería los 44 Fahrenheit menos 32, su resultado entre 1.8 igual a 6.67 grados centígrados. Y por último, conversiones de Celsius a Kelvin y viceversa. Para encontrar Kelvin serían los grados centígrados más 273 y para encontrar centígrados serían los Kelvin menos 273. Por ejemplo aquí, para 100 grados centígrados a Kelvin serían los 100 más 273 igual a 373 Kelvin. Significa que 100 grados centígrados es lo mismo que 373 Kelvin. Si yo quiero convertir 180 grados centígrados a Kelvin, sería 180 más 273 me da 453 Kelvin. Significa que 180 grados centígrados es lo mismo que 453 Kelvin. Ahora de Kelvin a centígrados, si yo quiero convertir 200 Kelvin a centígrados, sería los 200 menos 273 igual a menos 73 grados centígrados. Significa que 200 Kelvin es lo mismo que menos 73 grados centígrados. Son equivalentes. Igual si quiero convertir 273 Kelvin a centígrados, sustituyo 273, que son los Kelvin, menos 273 de la fórmula, porque siempre hay que restar 273. Se resta y sería 0 grados centígrados. Muy bien, aquí tienen varios ejemplos para que los anoten, por favor. Muchas gracias.